Un ejemplo de examen de ANOVA y es la situación 133 en concreto, si la queréis seguir. 133, tenéis la solución aquí, vamos a irla viendo y comentando con la solución y también con los modelos. Es un examen de 3 preguntas, muy típico de lo que yo suelo hacer un examen de ANOVA. Bien, y nos va a permitir solidificar conceptos que hemos estado viendo. Dice, se quiere evaluar la eficacia de un desinfectante en quirófanos. Para ello se eligen al azar 3 quirófanos entre los muchos que hay en España en hospitales de tercer nivel. O sea, ya de entrada queremos hablar de los quirófanos. ¿De acuerdo? O sea, hay un factor que es quirófanos y hemos cogido 3 al azar. Por lo tanto, ya, claro que es un factor aleatorio. Se quiere ver, pues, en primer lugar, si hay diferencia en el nivel de eficacia según sea el quirófano distinto. O sea, queremos ver si el quirófano, el hecho de que sea un quirófano u otro, influye en el resultado de la desinfección. Se ensaya un sistema de desinfección en el que se quiere comprobar también si depende su eficacia del operador que lo maneja. Se eligen al azar 3 de los muchos operadores de la empresa que comercializa el aparato. O sea, el método de desinfección puede estar muy influido por el operario y entonces lo que se hace es coger de muchos operarios posibles 3 al azar. Bien, por lo tanto tenemos el factor operario que es aleatorio. Los 3 operarios viajan a los 3 hospitales para la toma de la muestra un mismo día de la semana, viernes, pero en semanas distintas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, los 3 operarios van a los 3 hospitales que se han seleccionado, donde se han seleccionado los 3 quirófanos al azar. Por lo tanto, tenemos que cada operario va a actuar, va a ensayar en cada quirófano, en días distintos, equivalentes. Por lo tanto, son cruzados, ¿veis? Lo importante aquí es que os dais cuenta que los factores están cruzados y que los 2 factores son aleatorios. En cada acción se realiza un análisis del resultado mediante 2 réplicas. O sea, cada vez que va un operario a uno de estos 3 quirófanos, elegidos al azar, el estudio que hace, o el método de desinfección, el resultado lo evalúa en 2 réplicas, dos repeticiones del mismo análisis de eficacia del desinfectante. Por lo tanto, fijaos que tenemos, leyendo esto, tenéis que daros cuenta que son 2 factores aleatorios cruzados. Si sabemos esto y acordáis de cómo se manejan 2 factores cruzados aleatorios, ya podemos responder a esto. Fijaos, dice, pregunta, escribe el modelo. Bueno, pues aquí escribiríamos el modelo, que se trata de 2 factores aleatorios cruzados. Y como yo suelo dejarlos, todos los apuntes, todo el material en los exámenes, pues buscaríais el modelo de 2 factores cruzados y aquí pondríais el modelo. X sub i jk es igual a mu más alfa sub i más beta sub j más alfa beta ij más epsilon ijk. ¿De acuerdo? Muy bien. Segunda pregunta. Número de efectos. 3 efectos. 2 factores cruzados. Tenemos el efecto de un factor, el efecto del otro factor y la interacción. ¿De acuerdo? Muy bien. Tercera pregunta. Contrastes de hipótesis a realizar. Pues 3. Uno para cada uno de los 2 factores y otro para la interacción. Escribe los cocientes de los cuadrados medios que deben realizarse para hacer los contrastes. Bueno, pues fijaos que lo que dice aquí es, los cocientes a realizar son, en los 2 factores, el cociente es el efecto del factor por la interacción, dividido por la interacción, si os acordáis, del modelo de 2 factores aleatorios cruzados. Y la interacción dividido, el cociente se divide por el residuo. Si quisierais lo podríais escribir, pues ms a, el factor A, dividido por ms de la interacción, de la ms AB. El factor B, msb, dividido por msab. Y la interacción, msab, dividido por ms del residuo, o del error. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos la primera
Pregunta respondida. Queremos evaluar el nivel de un contaminante en dos embalses catalanes que expresamente queremos comparar. Dos embalses o sea, aquí tenemos un factor con dos niveles fijo, porque queremos comparar dos embalses concretos. También se quiere evaluar cómo afecta al resultado las dos únicas técnicas analíticas descritas que cuantifican este contaminante. Tomamos, pues, muestra de cada uno de los dos embalses, cada muestra la dividimos en 8 botellas, 4 para analizar, para aplicar una técnica y otras 4 para aplicar la otra técnica, ¿vale? Por tanto, estamos aplicando a dos embalses, dos técnicas concretas que queremos evaluar en cada uno de los aguas de los dos embalses. Por lo tanto, son dos factores fijos cruzados de momento, ¿vale? El análisis lo efectúan 4 alumnos de biología distintos. Cada uno toma una de las 8 muestras, y aplica el análisis que le corresponde. Por lo tanto, fijaos que cada alumno coge una de las muestras que tenemos. Hemos cogido dos embalses, dos técnicas analíticas, que hemos hecho, son 4, y hemos hecho por duplicado. Hemos hecho cada una por duplicado. ¿Por qué? Porque al final tendremos 4 muestras, ¿de acuerdo? De 4 lugares, no, de 2 lugares donde se han efectuado 2 técnicas diferentes. O sea, 4 condiciones experimentales diferentes. Pero lo hacemos por duplicado, ¿por qué? Porque lo que hacemos es coger 8 alumnos de biología distintos, y cada alumno va a coger una de las 8 muestras que tendrán, que vendrán de 4 condiciones diferentes. Por lo tanto, habrá 2 alumnos que analizarán digamos, el mismo embalse y con la misma técnica analítica, y así sucesivamente. Se quiere ver, pues, también el efecto del operador. Aquí el factor alumno, no hemos cogido 8 y queremos fiscalizar a los 8, sino que este es claramente aleatorio. Lo que queremos es ver si hay, digamos, diferencia entre los alumnos que realizan un experimento. Pero fijaros que lo más importante que quiero que os deis cuenta, y en este tipo de problemas cuando lo pongo va acompañada la tabla ANOVA aquí, es que fijaos que el factor AB, el factor este A y B, AB, A es fijo, B es fijo y están cruzados, por eso tengo la interacción. Esto siempre en la tabla ANOVA te saldrá pues el factor que es, digamos, que no está cruzado con nada, que no está anidado en nada, pues se ve individual. Después este, que también es un factor que no está anidado con nada, es individual. Y después, como cuando se pone A y B de esta manera, cuando aparece A y B de esta manera, aparecerá la interacción que es AB. Y la C, que es el alumno, está anidado dentro de la interacción, ¿veis? Esto es el símbolo típico que suele aparecer en las tablas ANOVA de que un factor está anidado dentro de la interacción. Estos son los valores de suma de cuadrados, que esto depende de los resultados que uno tenga. Y lo importante es que aquí los grados de libertad son 1, 1, 1 y 4 y 8 es el residuo. Normalmente esto yo os lo daré, esto os lo daré. En este caso, en este problema os doy todo esto, incluso el cuadrado medio, que es el resultado de dividir esto por 1, esto por 1, esto por 1, esto por 4 y esto por 8, que son los grados de libertad. Y ahí tenemos los cuadrados medios. Y ahora aquí la clave es saber que hay que dividir por qué. Fijaos, hay que saber dividir. ¿Y esto cómo lo buscamos? Bueno, aquí tendríamos que buscar el modelo. El modelo es este, fijaos. El modelo es este, ¿veis? Tenemos dos factores cruzados porque hay interacción, y este factor que es aleatorio, alumno, que es K, anidado tanto dentro de I como dentro de J, porque es un caso de anidado dentro de la interacción. Cada alumno coge una muestra y cada alumno está anidado tanto en el embalse como en el tipo de análisis. No está anidado dentro de uno de los factores, sino que está anidado dentro de la interacción.
¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos un ejemplo claro de un ejemplo que hemos ya visto antes, de anidado dentro de la interacción, ¿vale? Por lo tanto, aquí yo no os voy a pedir que hagáis yo siempre os voy a pedir modelos que ya hayamos visto el algoritmo de Bennett-Franklin. No os voy a pedir que hagáis en un examen el algoritmo de Bennett-Franklin. Lo que sí que os pido es que sepáis encontrarlo y sepáis interpretarlo, sepáis ver las esperanzas de los cuadrados medios y que sepáis dividir correctamente. Entonces, viendo esto, fijaos que hay que dividir el A, hay que dividirlo por C dentro de AB, ¿veis? Porque si es cierta la hipótesis nula, esto será 0, y habrá que dividir MSA por MSC dentro de AB. El B, lo mismo, ¿veis? Si esto es 0, habrá que dividir por este cuadrado medio. Y la interacción, si es cierta la hipótesis nula de la interacción, también habrá que dividirlo por C dentro de AB. Y el C dentro de AB, si es cierta la hipótesis nula y esto es 0, habrá que dividirlo por el residuo. Por lo tanto, fijaos que a la hora de hacer las divisiones, aquí es lo que tendríais que hacer en realidad, dividir este por esto sale 32, este dividido por eso sale 40, este dividido por eso sale 12, y este dividido por 0,25, ¿veis? Y ahora hay que buscar los umbrales. El umbral para mirar el 32 hemos dividido esto por esto, es un umbral del AF14, que el umbral es 7,71. Y aquí, fijaos que la tabla estaba vacía en la pregunta, ¿vale? Y ahora me tenéis que poner aquí simplemente si el p-valor es menor o mayor de 0,05. Como 40, como 32 ha superado a 7,71, 32 ha superado a 7,71, hemos sobrepasado el umbral y la p es menor de 0,05. 40, hemos sobrepasado el umbral, porque aquí también es lo mismo, es una F14. Y aquí también es una F14. 12 también ha superado el umbral. Por lo tanto, los tres son significativos. O sea, en los datos que hemos obtenido tenemos que hay efecto del embalse, efecto del método de análisis y interacción también. ¿De acuerdo? Pero, en cambio, cuando miramos el alumno vemos que no es significativo, porque el 0,12 no supera el umbral de la F48. ¿Por qué F48? Porque hemos dividido esto por esto y, por lo tanto, el umbral de referencia lo hemos de conseguir en la tabla y en el concreto en la fila de F48, en la fila y la columna de la F48. ¿De acuerdo? ¿Cómo encontramos estos umbrales? ¿Cómo encontramos estos umbrales? Mirad, tendríamos que ir, si vais abrimos una pestaña nueva, vamos a ver, voy al blog, vamos a ver cómo funciona esta tabla, en los umbrales estos. Hemos de ir a los complementos y en los complementos tenéis la distribución f de Fisher, ¿veis? Vamos bajando, tenemos la distribución f de Fisher, ¿veis? Bueno, pues vamos a comprobar cómo se detectan los umbrales. Hemos de ir a la tabla que sea de la 0.05, que es la primera tabla. Y hemos dicho la F14, ¿veis? 7,71. Este es el primer, siempre esta es del numerador y esta es el parámetro del denominador. Una F14 hay que buscar este 7,71, ¿veis? Y una F48 es 3,84, ¿veis? 7,71, 3,84 de una F48. F48, 3,84, ¿veis? Por eso, como no ha llegado al umbral, no se rechaza la hipótesis nula, se mantiene la hipótesis nula. ¿Veis cómo funciona? ¿Sí? Bien, vamos a ver el tercero. El tercero dice, tenemos un modelo de 3 factores cruzados, A, B, C. El factor A es fijo y los factores B y C son aleatorios. O sea, tenemos 2 aleatorios y uno fijo. ¿Vale? ¿Veis? Aquí tenéis el cuadrado medio, ya veis, 3 factores. Esto quiere decir que están
cruzados, si están, que no hay anidado uno dentro del otro, están cruzados, por lo tanto tendremos la interacción de A con B, de A con C, de B con C y de A con B y con C. Estos son los suma de cuadrados, los grados de libertad. Aquí esto es la división de esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto, etc. Esto por esto. Y ahora aquí el problema es que hay que llenar esto. La pregunta del examen es rellenar esto. ¿Qué hay que saber? Encontrar este modelo. Este modelo es dos aleatorios y uno fijo, ¿veis? Dos aleatorios y uno fijo. Aquí están los tres factores, ¿veis? Tenemos aquí los tres fijos. Aquí uno fijo, no, uno aleatorio y dos fijos. Y hemos dicho que son dos aleatorios y uno fijo, ¿no? Dos aleatorios y uno fijo. Pero fijaos, cuidado con esto, que aquí hay trampa. Me están diciendo que el A es el fijo y el B y el C son los aleatorios. Por lo tanto, fijaos que hay que venir aquí y decir, muy bien, a ver, ¿qué le pasa al fijo? ¿Veis? Este es el fijo. El fijo, que es el C, el fijo, que es el C, ¿veis? Es el que hay que hacer esta operación, ¿no? De sumar las dos interacciones del fijo respecto al aleatorio A, del fijo que es el C respecto al aleatorio B, ¿de acuerdo? Y restar después la interacción de los tres. Por lo tanto, el C, que en este caso es el fijo, ¿de acuerdo? Aquí habrá que aplicarle al A, ¿de acuerdo? Por eso, ¿qué hay que hacer aquí? Dividir 1800, ¿por qué? Por la interacción de A, que es el fijo, con B, ¿veis? Este de aquí, sumado a interacción con C, que son 30, ¿veis? 30, y restado, he sumado estos dos, y resto el residuo, que es 10. Por lo tanto, es 1800 dividido por 20. O sea, porque le sumo 20, que es el... Acordaos que el fijo es el A, A, pues es la interacción del fijo con uno de los aleatorios, la interacción del fijo con el otro aleatorio y la resta de la interacción de los tres. Por lo tanto, tengo 20 más 10, 30, menos la interacción de los tres, que es 5, ¿veis? Por lo tanto, tengo, perdón, decía 20 más 10 menos 10, no, es 20 más 10 menos 5, ¿de acuerdo? Que esto da 25. Por lo tanto, si ahora cogemos, dividimos 1800, vengo al Excel, tengo que dividir 1800, 1800, ¿veis? Entro aquí, 1800 dividido por 25, me sale 72, ¿veis? Que es este valor de aquí. Y he dividido 1 por 1 más 1 menos 1, o sea, una F11. Si busco en la F11, el umbral es 161,45, ¿veis? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Veis? Por lo tanto, ya he resuelto el primer caso. Fijaos que era el fijo es el A. En cambio aquí, en la ANOVA de 3 factores, el fijo es la C. Por lo tanto, lo que le pase a la A en mi problema es lo que le pasa a la C en este problema. Y lo que le pasa a los aleatorios es lo que le pasa, en este caso, a la A y al B. ¿Qué le pasa al aleatorio? A la A. Pues que va a dividir por, si es cierta la hipótesis nula, esto será 0, y dividiré por la interacción, ¿veis? Al B, por la interacción. Por lo tanto, en mi problema, cuando yo busque la solución, este, que es el aleatorio, el B es el aleatorio, lo voy a dividir por la interacción. A ver, he dicho, vuelvo aquí,
lo divido por A es el aleatorio, lo divido por la interacción de los dos aleatorios, ¿vale? La interacción de los dos aleatorios, hemos dicho que era el aleatorio fijo, por lo tanto el B lo tengo que dividir, el B lo tengo que dividir por la interacción de B con C, que es 15, ¿de acuerdo? 300 dividido por 15 es 20, ¿veis? Lo mismo le va a pasar con 500, lo voy a dividir por 15 y me da esto de aquí, 33,33, y el umbral lo voy a mirar con una F1, 1, porque la división es de 300 dividido por 15, 500 dividido por 15, que es una F1, 1, el valor de referencia. ¿Qué pasa ahora con la interacción de AB? La interacción de AB es la interacción de, en mi caso es el fijo, con el aleatorio, con uno de los aleatorios. Pues tengo que buscar aquí la interacción del fijo, que aquí es C, con uno de los aleatorios, ¿de acuerdo? Entonces, es ir resiguiendo, como podéis ver, resiguiendo el procedimiento, os lo dejo ya para vosotros, ir viendo, en este caso, qué va pasando, y al final llegará un momento que tendré pues, la interacción de los tres. Pues la interacción de los tres lo voy a dividir por el residuo, entonces ya es el último caso, que dividiré 5 partido por 10 y me quedará una división de 1 partido por 8, que es 5 partido por 2, 5 partido por 10, que es 0,5, y la referencia la miraré en una F1,8, que como es 0,5 el valor y no llega al umbral, no es significativo. Fijaos que aquí no es significativo nada en realidad, nada supera el umbral, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Veis cómo funciona? El procedimiento es este, es ir teniendo claro cómo, yo siempre os voy a poner un ejemplo que vais a tener en el blog, de ejemplos de ANOVA que vais a tener en el blog. Entonces es muy importante que sepáis manejar bien todos los modelos y cuáles son las esperanzas de los cuadrados medios de cada caso, etc. Pero con esto veis un ejemplo de examen. Esto es un examen de ANOVA que yo suelo poner. Un examen con unas preguntas donde hay un modelo, una situación experimental, y hay que detectar el modelo. Aquí también habría que detectar el modelo, aunque te lo está dando la pauta de ver esto, la tabla ANOVA ya te está dando el modelo, de alguna manera cuál es, y aquí lo mismo. Acordaos siempre que en la tabla ANOVA va a aparecer, cuando los factores están cruzados, va a aparecer cada factor, el efecto individualmente, después aparecerá la interacción si es que están cruzados, y cuando estén alineados, ya veremos ejemplos en otros exámenes, aparecerá pues la forma esta, que C está anidado en este caso en la interacción. Cuando C esté anidado solamente dentro de uno de los factores, por ejemplo dentro de A, pues se verá C dentro de A, etc. Veremos más ejemplos. Pero en todo caso, miraros bien este examen, acabad de resolver esto que os he dejado como ejercicio para vosotros, cómo se resolverían estos últimos cocientes, y creo que con esto podéis, hay muchos exámenes en el blog, podéis ir practicando, yo os iré poniendo más ejemplos, pero si os fijáis al fin, sobre todo aparece mucho al final, en los finales hay examen en ANOVA, problema ANOVA, examen problema ANOVA, aquí hay exámenes resueltos, examen ANOVA, ¿veis? Hay ejemplos que yo examen ANOVA, tenéis ejemplos con la solución, podéis autoevaluarse, yo colgaré algún vídeo más sobre exámenes de este tipo comentados, pero tenéis la solución para si queréis autoevaluaros, y siempre es esto, intentar ver en algunas preguntas, ver qué modelo es el que se ajusta en función de lo que se ha preguntado,
del experimento que se ha comentado y después ver un poco cómo se resuelve la tabla NOVA sabiendo lo de las esperanzas de los cuadrados medios. Yo no os voy a pedir que hagáis el algoritmo de Bennett Franklin en un examen, pero sí que os voy a pedir que lo sepáis manejar, que sepáis encontrar las esperanzas de los cuadrados medios, que sepáis dividir bien y que sepáis encontrar los umbrales, que sepáis resolver el modelo y saber cuáles efectos son significativos, cuáles no, etc. ¿De acuerdo? Venga, gracias.